esta tertulia de hoy que se llama ¿Cuál quilate para tu joya, para tu ley? Se refiere a cómo darle herramientas a joyeros que trabajan solamente metal para elegir una buena gema que le dé valor agregado a su joyería. Entonces, Sam. Quizá les pueda servir mi experiencia. Cuando yo ingresé en este mundo de la joyería por tema familiar, lo básico que era las gemas principales, que todos sabemos, era esmeralda, zafiro, rubí y diamante. Realmente ese era el mundo de la joyería al que yo llegué y el cual empecé a conocer hace más de 30 años. Y la variedad que existía, aparte, no se le conocía porque se le consideraba semiprecioso. Y de hecho es un término que ya se quitó porque ya hay piedras más costosas que esas mismas. Entonces, al empezar a viajar y conocer el mundo de la joyería en diferentes lugares del mundo, me di cuenta que las propiedades de las piedras, sus contenidos, no eran nada más químicos. También existían propiedades muy importantes organolépticas. ¿Qué significa esto? Que pues podían ser de ayuda para protección en un caso de una depresión o en caso de un problema interno muy fuerte, y parte médica que existe y que han hecho estudios acerca de estas propiedades. Y después también me encontré que había un mundo muy importante espiritual, porque todas las gemas están conectadas en un nivel energético e irradian esta energía a la persona cuando las está usando o cuando las tiene. Entonces me vi inmerso en una variedad tan grande de gemas que no sabía por dónde empezar, cuál escoger, por cuál es el camino que hay que llevar para entrar a este mundo de las gemas. Porque cuando vi esto dije, ¿cuál es la primer gema que yo debo de trabajar o dar a conocer? Y la realidad es que cometí mi primer error al comprar gemas muy caras. Nunca voy a olvidar que empecé con una que se llama Mandarin Garnet, que es una de las gemas pues más raras y caras en cuanto al precio por quilate, y compré varias, pero no pude vender una sola. Y realmente dije, híjole, ¿qué voy a hacer? Hablé con mi proveedor y le dije, necesito cambiar y buscar otras gemas más económicas porque no pude desplazar absolutamente nada. Y me hicieron el favor de, al año siguiente que los visité, de hacerme el cambio total de estas gemas por otras. Y entonces, ahora sí empecé a ver el gusto, saber cuál era mi límite en cuanto a los costos, saber por dónde caminar, porque pues era yo y me iniciaba en este mundo, pero pues son errores que uno va considerando. También me acuerdo que hace muchos años compré unas piedras que venían ensartadas en unos hilos de color. Yo no sabía que los hilos podían desteñir al momento de ser usados, y vendí un collar muy importante a una clienta para un evento. Ella iba de blanco y el vestido quedó todo rojo, se manchó, se echó a perder el vestido, y fue para mí también otro tema importante a conocer. Yo no sabía que el hilo mismo de donde se insertan las gemas se pinta para darle mayor luz para poderse vender. Entonces, son muchas cosas que uno va conociendo a través del camino, y hay que empezar yo creo que el conocimiento básico de ir sabiendo qué significa cada piedra, por qué la quiero vender, qué va conmigo, con el ADN de mi marca, por qué usar esta o por qué usar aquella, es lo primero que nos tenemos que preguntar, porque realmente la variedad en precios es brutal y la variedad en gemas que existe en todo el mundo también es muy grande, pero es muy interesante y es un mundo maravilloso. Pedro, cuéntanos. Es muy importante lo que dijo Sammy ahorita. Ya no se consideran piedras más preciosas que otras, ya todas son preciosas. Hace ya mucho tiempo el término semipreciosas no es utilizable, no es admisible. Empecemos a educar a otras personas que son de nuestro gremio a este punto en particular. Pedrito. Bueno, buenos días con todos.
Como menciona Julia, como menciona Samuel, sí, o sea, el concepto de piedras preciosas y semipreciosas ya ha quedado en desuso, aunque lamentablemente todavía algunas personas por desconocimiento lo siguen usando. En la actualidad ya preferimos usar simplemente la terminología de piedras naturales o gemas. Entonces, dentro de este abanico de piedras naturales, nosotros vamos a tener por así decirlo nuevamente, un gran abanico, es decir, diferentes piedras con las cuales nosotros vamos a poder diseñar según presupuestos, según lo que nosotros estamos buscando. Ante eso, hay tres componentes que, según la óptica, tenemos que conocer. Lo primero son las piedras que llamamos de un solo cristal, que son todas aquellas piedras transparentes que podemos encontrar en el mercado. Entonces, por ejemplo, tenemos un diamante, un rubí, o sea, estas piedras va a tener diferentes valores en el mercado según sus características y según su demanda. Por ejemplo, podemos encontrar turmalinas que pueden ir tal vez desde los $10 el quilate a turmalinas que pueden pasar los $100,000 el quilate, en el caso de una turmalina de Paraíba. Lo mismo con los granates, como mencionó Samuel, el granate de mandarina o espesartino, como lo llamamos en Gemol, es una variedad de granate que sí, o sea, las variedades más altas van a ser muy, muy caras, entonces también nosotros tenemos que ver cuál es nuestro público objetivo y de acuerdo a eso vamos diseñando. Luego, pasando al otro componente, tenemos las piedras opacas y las piedras translúcidas. Las piedras translúcidas son aquellas en las cuales la luz va a pasar pero de manera difusa, es decir, la piedra va a absorber la mayor cantidad de luz y solamente va a reflejar una pequeña cantidad. Ejemplo de piedras translúcidas, tenemos algunos ópalos, tenemos todo lo que son los jades, la jadeíta especialmente, tenemos la yemsílica, entre otras. En estas piedras, más que todo, podemos usar diseños como, por ejemplo, microesculturas, cabujón, o ciertos tallados en facetado, pero más siguiendo una forma libre. No tanto una forma específica como tal vez las piedras de un solo cristal, en las cuales sí buscamos tallarlas siguiendo cánones para que nos refleje la luz. Y por último tenemos las piedras opacas, que son en teoría, bueno, las más baratas del mercado, aunque hay siempre excepciones a la regla. Ejemplo, la turquesa. Una turquesa, especialmente si es una turquesa persa, siempre va a ser bastante más cara que cualquier, incluso que muchas gemas transparentes o gemas translúcidas, debido a que es muy rara. Pero por lo general, si voy a hacer tal vez joyería en plata o joyería en otros metales, los cuales yo sé que tal vez mis clientes no van a pagar mucho dinero, las gemas opacas van perfecto. Y la parte interesante tanto de las opacas como las translúcidas son los diversos cortes que nosotros podemos realizar. O sea, es como que nos permiten ser más libres al momento de hacer las tallas. Mientras que en las gemas transparentes, por el peso, tenemos que cuidar un poco más eso. Es decir, tengo que ver una talla que sea muy bonita y muy atractiva para el mercado, o caso contrario voy a perder mucho en esa piedra. Entonces acá también la habilidad del tallador tiene mucho que ver para complementar el diseño que se va a hacer en joyería. Pero no se nos olvide algo, y ahí quiero que entre Sam. También tenemos piedras de origen orgánico. Sammy. Sí, por supuesto. Hay una variedad muy grande en cuanto a la formación y justamente me supongo que te refieres a las perlas cultivadas, que hay muchas, no nada más son esas, pero de origen orgánico. La perla cultivada para mí ha sido mi gema. ¿Por qué? Porque yo siento que la perla es el origen del mar, ¿no? El inicio de algo, de un centro, de una emoción. Creo que la perla significa fuerza, poder, extracción. Entonces, ¿por qué la perla? La perla dice mucho de esta creación del carbonato de calcio como materia prima que se genera alrededor
de algo dentro de una ostra. Siento que las gemas de origen orgánico tienen quizá, a veces yo digo, más valor que otras, porque la naturaleza misma las creó. Las propiedades en las que fueron hechas y creadas son muy especiales y muy específicas. Creo que las gemas más importantes a nivel mundial que la gente conoce, siempre me he dado cuenta que son las perlas. No sé por qué. Creo que la perla es lo que mucha gente considera como una gema muy interesante, porque puede tener más datos o más información acerca de ello. Quiero enfatizar que cada 3 años se busca un corte, un cultivo nuevo, que eso mucha gente no lo sabe. Y se han creado a través de los años, pues una gran variedad. También ha crecido, ¿no? Los nuevos cultivos que se van dando con el tiempo. Y la gente no sabía esto hasta hace unos años, porque pues sabemos, ¿no? Que las perlas que se hacen en agua dulce, pues en las granjas perlicultoras, son quienes dictan cómo se va a ir haciendo esta producción. Y creo que desde que yo empecé a tener conocimiento acerca de los cultivos y cómo se iban formando, me di cuenta que también es una variedad muy importante por la cual podemos trabajar nosotros como diseñadores, ir creando colecciones con los nuevos cultivos. Eh, Obviamente el coral es otra de las gemas de origen orgánico y que sabemos que está muy limitado pues por el problema que existe, ¿no? Que no todas los lugares tienen permisos específicos para poderlo extraer, y es una pena porque es una gema maravillosa, y quien la ha trabajado sabe perfectamente qué es. Igual el ámbar también es algo muy mexicano y es algo que mucha gente desconoce, que somos uno de los productores más importantes a nivel mundial, sobre todo el ámbar de Chiapas. Pero bueno, creo que hay muchas gemas y muchas piedras que como joyeros y como diseñadores estamos obligados, por lo menos, a intentarlas conocer y trabajar. Yo me di el reto de tratar de conocer y trabajar con todas. Dije, tengo que conocer todas las gemas que existen, porque cada una me va a dar otra variante, o si es el color, o si es la forma, o es su propiedad. Y hasta ahorita puedo decir que he trabajado con la mayor parte de ellas. No me clasifiqué en una sola, a pesar de que la perla ha sido mi tema de toda la vida. Cariet, efectivamente México junto con República Dominicana y ¿cuál de los países bálticos son los 3 productores más grandes de ámbar en el mundo? Polonia principalmente. Afianzando la idea de lo que dijo Sami acerca del coral, efectivamente, el coral ya está prohibido sacarlo. Así es. La única forma de que exista coral en estos tiempos es el coral que llega a las orillas de la playa porque ya se desprendió, pero no exactamente el que voy, busco y lo saco no, tiene que ser el que llega a las playas. Esto como datos prácticos. Todavía hay permisos que existen y tienen una vigencia, y yo lo sé esto porque precisamente en Sicilia, donde pues están también estos granjeros que se encargan de extraerlo, ellos obtuvieron ciertos permisos. Aunque esté prohibido, sí se puede siempre y cuando cumplan con ciertas restricciones. Y estos permisos todavía están vigentes, no en todos lados, pero una vez que se venció, tarda mucho tiempo en que se vuelva a permitir. Hay una chica que está preguntando acerca de si tienes conocimiento de que existen tours Sí. para conocer el ópalo mexicano, el ópalo de fuego. Existen, y hay ¿cómo se llama? Hay un tour específico en donde tú vas personalmente a extraer y a lapidarlo y a cortarlo, y es muy interesante. Es algo que precisamente en la Asociación de Joyeros de México quedó pendiente, pero sí hay un viaje específico en Guadalajara
para poderlo conocer y tú mismo cortarlo. Es maravilloso. En el caso del ópalo andino, Pedro ha venido ya 2 o 3 veces, Pedro, a México en campañas para dar a conocer el ópalo andino. Cuéntanos un poquito, Pedro. ¿Tienes plan para venir a México pronto o plan para ir a Colombia pronto? Creo que bueno, ahorita va a ser primero Colombia, porque lamentablemente como nos han puesto la visa para México por las tensiones diplomáticas, entonces no sé si se podrá este año, si no ya será el siguiente. Pero bueno, ahí veremos cómo va todo. Bueno, respecto al ópalo andino, es una variedad interesante de ópalos que se diferencia del resto de ópalos, primero porque es, dentro de la clasificación es lo que llamamos un ópalo común. ¿Qué significa esto? Que no tiene los juegos de colores que vamos a encontrar en un ópalo mexicano, etíope o australiano u hondureño, sino simplemente en el ópalo andino lo que se busca es el color de la piedra. Dentro de los colores, el más apreciado es el color azul o el verde turquesa. Son los colores más bonitos que tiene, y el ópalo también tiene como la esmeralda, como ese brillo interno, como lo que en la esmeralda llaman el fuego de la piedra. El ópalo andino también lo tiene. Ese es algo muy, muy interesante. Es una piedra muy versátil. A mí me gusta trabajar mucho el ópalo andino porque lo puedo hacer desde un simple cabujón hasta una gema facetada muy bonita, o también microesculturas. También variantes de facetados como corte rosas, etcétera. Y lo que yo siempre busco en el ópalo andino es lucir las inclusiones. Entonces, por ejemplo, si alguno de ustedes busca ofrecer algo que es netamente único y decirle a su cliente: lo que yo te ofrezco, otra persona, te aseguro al 100% no lo va a tener, el ópalo andino es una gema muy versátil para eso, ya que siempre una nunca va a ser igual a la otra. Julia recién ha visto los últimos ópalos que llevé a México, que fueron en corte rosa, en pararetes, y por ejemplo ha sido todo una odisea realmente fabricarlos, ya que tallar aretes en ópalos andinos, especialmente utilizando la matriz, es muy complicado hacer que calce y todo. Realmente es un trabajo bonito, es un trabajo el cual también toma su tiempo, porque tengo que estar buscando las piedras exactas, viendo que calcen de la manera más perfecta. Y por otro lado, también dentro de lo que mencionó Samuel, el componente espiritual de una piedra, el ópalo andino es interesante porque ayuda mucho en el tema de la calma. Entonces, si es una persona que, por ejemplo, sufre de ansiedad, el ópalo andino es perfecto, ya que ese color turquesa que parece agua de mar Caribe ayuda a calmar mucho la mente. Entonces, estoy seguro que si alguno de ustedes tiene clientes, por ejemplo, que se dedican a lo que es meditación, iría perfecto, ayudaría mucho. Y por otro lado, el ópalo andino también te avisa de varias cosas. Ejemplos: si algo no está yendo bien en tu vida, llámese una mala energía, etcétera, entonces lo que va a pasar es que el ópalo va a empezar a secarse. La ventaja que tiene el ópalo andino respecto a ópalos como el etíope es que tú lo puedes poner en agua y va a recuperar nuevamente su color, va a recuperar nuevamente esa vida que tiene. Mientras que, por ejemplo, en ejemplares como el etíope, lamentablemente, si el ópalo se secó, ya es muy difícil devolverlo a la vida nuevamente. Entonces, este es algo muy, muy interesante del ópalo andino. Yo recomiendo seguir en sus redes a Samuel Burstein, lo buscan en el cartel Samuel Burstein y Pedro Gallardo, porque allí en sus redes están el tipo de joyería que diseña Samuel. Se nota perfecto, todo lo que él está hablando ahora es fiel a lo que él está en sus redes. Y Pedro, a medida de que va tallando y que va consiguiendo las piedras, también las están publicando en sus redes. De todas maneras, Pedro también ha hecho envíos, ¿cierto, Pedro? Sí, o sea, normal, en ese aspecto yo hago envíos vía DHL que les llega puerta a puerta, así que no hay problema. Y también, o sea, en diferentes calidades, por ejemplo, disculpa que me haga un poquito de publicidad, Julia,
Si desean, en Instagram me encuentran como Pedro Martín Gallardo, todo junto. Y tengo también otro Instagram que es peruvianopals-pg. Ahí publico netamente lo que es ópalo andino y gem sílica, que es otra gema también que sale acá del Perú. O sea, ahí más que todo es gemas peruanas en general y las gemas que yo voy tallando. Me gustaría comenzar a dar tips para quien no conoce de piedras, cómo llegar y voy a llegar a un lugar y quiero seleccionar piedras, como qué cosas tendríamos que tener en cuenta sin saber gemología para elegir una buena piedra. Entonces, que si hay una simetría en el, que si esté redondita, que nos fijemos en el corte en tal y cual cosa, que si las facetas tal y cual cosa, que si la perla cual y tal cosa. O sea, ese como que los datos del everyday, del cada día, que permita a las personas que no conocen de gemología hacer una mejor selección. Y también Pedro y Samuel, lo que hicimos con el juego de palabras en el nombre de la tertulia de hoy era precisamente eso, el quilate para mi ley. ¿Qué gema nos recomiendan para qué ley? Dependiendo de lo que quiero, de lo que cada uno de los asistentes va a buscar en lo que quiere lograr en sus diseños. Justamente lo dije hace rato, ¿no? Dependiendo de lo que la marca, el contenido, el diseño o el diseñador esté buscando, de ahí es donde se parte, porque realmente la variedad en colores tan amplia y tan grande y la variedad en forma también es muy importante decirlo. Y hay gemas que son orgánicas, que son amorfas, y hay gemas que son con formas simétricas perfectas. Entonces, esa variedad también hay que empezar por definir qué es lo que busco yo como diseñador, algo simétrico o algo amorfo, o algo natural o algo sintético. En el mundo de las gemas, lo sabemos, cada vez la parte sintética ha crecido una barbaridad y nos podemos encontrar con problemas ahí porque la realidad es que no todo el mundo es de gemas naturales y se puede colapsar un diseñador al enterarse que lo que está vendiendo es sintético. Recién que creo que Pedro también hace poco se tituló del curso de gemología del Instituto Gemológico Español, al igual que yo tomé ese curso, nos han dado información muy importante y muy interesante de cómo podemos hacer para poder conocer más de las gemas actuales y saber si son reales o son sintéticas, porque hay lámparas que existen, que se ocupan actualmente para poder ver los resultados que debe de encontrar uno en internet, saber la realidad, preguntar al proveedor, esto es sintético o esto es creado por el hombre o esto es real. Hay que cuestionar mucho al momento en que uno está frente a un proveedor. Y creo que es muy importante y muy interesante conocer las propiedades mismas de las gemas antes de comprarlas. Creo que es como tratar de leer cuando uno entra a una exposición en un museo, ¿no? La parte histórica y lo que te dicen acerca del artista y no llegar directo a una obra sin entender, ¿no? De qué año fue esa pintura, cuál es lo que tiene que ver de ese entorno cuando ese artista pintó esa obra. Creo que ese conocimiento es muy importante previo a la compra de las gemas. Hay que empaparse un poco de ese mundo, conocer antes de llegar a una feria que normalmente en donde se consiguen estas gemas son en ferias, en donde son mundiales y uno puede ver la variedad en cuanto a los precios y también lo más importante es conocer la realidad de los costos por quilate, porque no existe una tabla tal cual para las piedras, sobre todo ahorita que ya decíamos que son preciosas todas, que te digan, no, pues si es esta calidad, el precio por quilate es tanto, ¿no? Como en el caso del diamante, sabemos perfectamente que sí existe un Rappaport Story donde ahí te dice cómo poder saber el costo por quilate de la calidad y del color de un diamante, pero en el caso de otras gemas no. Entonces puede encontrarse uno con un costo muy alto o a la vez muy bajo. Entonces vale la pena mucho empaparse a nivel mundial con los conocimientos que uno puede obtener a través de Google, que antes eso no existía, conocer los costos, porque normalmente ya dan los costos por quilate y sus propiedades. Bueno, como menciona Samuel, lamentablemente en la actualidad existen muchos sintéticos en el mercado
Y por sintéticos lo que nosotros entendemos es que es la misma piedra, por así decirlo, llámese un rubí, un zafiro, un diamante, pero replicado en laboratorio. Y también tenemos otra palabra que es el simulante, que vendría a ser toda piedra que busca imitar. Ejemplos de simulantes son las moisanitas, la cubixirconia, que lamentablemente en Latinoamérica la mal llamamos zircón, porque sí existe una gema natural que se llama zircón. Entonces creo que una parte también de empezar a educar al público es que se llame las cosas por su nombre. Entonces cuando nosotros vendamos zirconias o cubic zirconias, decirle al cliente es cubic zirconia, no es zircón. Otro también, algo que pasa mucho en el mercado, especialmente con gemas de hombres, el famoso ónix. Mucha gente piensa que el ónix es natural y en sí el ónix o lo que nosotros llamamos ónix en el mercado es una calcedonia gris que se le ha teñido para volverla negra y todavía se la vende con propiedades espirituales. Lamentablemente eso no tiene ninguna propiedad, es una calcedonia pintada, nada más. Si ustedes quieren vender algo con propiedad espiritual negra a su cliente, vendan mejor una obsidiana. Con eso es mucho mejor, están vendiendo algo totalmente natural. Acá también quisiera agregarles algo respecto, por ejemplo, al conocimiento de los sintéticos y si pueden vayan tomando nota. Dentro de los sintéticos, en los diamantes tenemos dos tipos, que es el CVD y el HPHT. En la actualidad en el mercado se tiene más el CVD. Lamentablemente para determinarlos sí se necesita ya maquinaria de más alta tecnología o incluso ahora se puede tener ya unos testers, pero esos testers no tienen un 100% de confiabilidad. Más o menos van entre un 86% a un 92-93%, pero de todos modos, y es bastante útil, a no tener nada. Por el lado de los zafiros, rubíes, se tiene tres tipos de tratamiento, mejor dicho, de métodos de sintetización. El primero es flamafusión, tenemos el flux y el método hidrotermal. ¿En qué se caracterizan los tres? Primero, porque va a ser una piedra totalmente perfecta, nunca van a ver un sintético feo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque por términos de costos no tendría sentido. Y en la esmeralda tenemos solamente dos tipos de sintetización, que es el flux y el hidrotermal, que son los más comunes que se suelen utilizar en el mercado. Y bueno, a veces también en la esmeralda se le puede hacer otros tratamientos, como el maestro Luis Carlos me puede tal vez dar la razón ahí en Colombia, que le hacen el permacé. Que si lamentablemente hay personas que lo que hacen es usar estas resinas para darle más consistencia a la piedra, pero se va a ver con una apariencia aceitosa. Y bueno, o sea, al final el problema, creo yo, dentro de todo esto es decir las cosas como son, ¿no? Mientras uno le diga al cliente que le está vendiendo, no sé, un sintético o con tales tratamientos, no hay problema. El problema es cuando a veces sabiendo no se le dice y ahí es donde viene todo el problema a lo largo de la cadena de valor de las piedras. Por eso en esto sí tenemos que ser muy conscientes y tratar, ¿no?, de averiguar hasta lo que más se puede. Por otro lado, siguiendo ya el rumbo de la pregunta de Julia, de cuando uno va a seleccionar una gema, por ejemplo, si es facetada, obviamente vamos a buscar que sea lo más redonda posible, lo más oval posible, que las facetas, cada punto de faceta se intersecte con el otro punto sin invadir su espacio y que sea lo más simétrica y armónica posible, que tenga obviamente un bonito brillo según la naturaleza de cada gema. Si estamos hablando de una gema cabujón, lo mismo, ¿no? Que sea lo más simétrica, que tenga un buen pulido, pero al final también esto va a depender de otras variables, como por ejemplo el presupuesto. Lamentablemente las gemas que son muy bien talladas siempre van a ser caras. ¿Por qué? Porque el proceso de talla de gemas también es un arte, no es algo que simplemente se lo hace así por así. Entonces tenemos lo que llamamos la talla comercial y la talla ya más profesional o la talla de precisión que se llama ahora en el mercado. Entonces podemos tener, por ejemplo, una amatista que en una talla comercial me sale tal vez desde $2, $3, $5 el quilate,
pero con una talla profesional esa misma amatista me puede salir 20 o 30 dólares el quilate. ¿Por qué? Porque es tal vez hecha por un diseñador, los cortes son totalmente perfectos, el retorno de luz es muy fuerte. Entonces tenemos también que equilibrar ambas variables. Y por otro lado, también ver qué es lo que estamos buscando. Acá es muy importante también conocer que dentro de los diferentes gamas de colores que yo voy a ofrecer, tengo un abanico de piedras. Ejemplo, si tengo un cliente que me pide una piedra azul y no tiene mucho presupuesto, no le voy a ofrecer un zafiro, pero le puedo ofrecer una cianita, que también es una piedra bonita, no tiene la dureza de un zafiro, pero en apariencia se parece mucho a un zafiro. Entonces, es importante también conocer esto para manejar lo que son los sustitutos. Igual, si tengo un cliente que quiere una aguamarina, pero sé que con aguamarina le va a salir muy costoso, le puedo ofrecer un topacio Sky Blue, por ejemplo. Creo que también en las preguntas habían preguntado sobre el Onyx Real. El Onyx Real el color es negro con blanco, son como franjas alternadas. Y eso es lo que lo diferenciaría del Onyx pintado, por así decirlo. Lamentablemente el Onyx Real en el mercado no sé por qué razón exactamente, pero no se encuentra mucho, mientras que la calcedonia negra u Onyx mal llamado en el mercado sí podemos encontrarlo mucho. Tengo entendido que el Onyx que comentas tú al final es una ágata. Y por esa, justamente, y estas líneas que se alcanzan a ver, o estos círculos esféricos blancos, son parte de las ágatas. Entonces, en realidad siempre se ha dicho que no existe el Onyx como Onyx, porque en realidad es una ágata. Y es Sí, un color así más. es. Sí. Sí, es cual lo que Samuel menciona, o sea, realmente el Onyx Real es casi como un ágata, por no decir un ágata, y para hacerlo más comercial, porque especialmente dentro de los varones se busca mucho el color negro, entonces se lo tiñe para hacerlo comercial. Así es. Ok, ahí podemos hablar de lo siguiente. Ahí podemos hablar de que una piedra es una especie, después viene una variedad y después viene un grupo. Entonces, estamos hablando como ejemplo del ónix y que el ónix es una ágata. Y al principio creo que Pedro nos estaba hablando que era una calcedonia tratada con color para que fuera negra. Entonces, Pedro, ágata calcedonia sería algo así como la especie, variedad, grupo. Claro, o sea, la familia, mejor dicho, vendría a ser la calcedonia. Calcedonia, en general las calcedonias son un tipo de cuarzo, los cuales se caracterizan porque son o traslúcidos u opacos. Entonces tienen el mismo índice de refracción de un cuarzo, tienen la misma densidad de un cuarzo, solamente por lo que son traslúcidos lo llamamos calcedonia. Y dentro de las calcedonias tenemos, por ejemplo, ágatas, tenemos, todas las variedades de ágatas, las ágatas normales, la ágata cornalina, tenemos el sardo onyx, entonces la yemsílica, todo esto vendría dentro de esta variedad de esta familia que llamamos calcedonia, que al final es un grupo de los cuarzos. Sam, lo que te iba a preguntar hace un ratito, ¿cómo eliges de una manera práctica tus perlas? Lo mismo que dije hace rato, porque la variedad es muy grande y el costo es muy variable. Y yo, en lo particular, busco en las perlas, lo que dije también, las figuras o los cultivos distintos o diversos. No me voy tanto por la perla clásica común redonda. ¿Por qué? Porque dentro de mi ADN, de mi marca, pues busco también que exista esa parte de diseño intrínseco en la parte orgánica y de formación. Entonces, cuando yo elijo, yo me voy más porque tenga muy buen color, un rosado, un color blanco, un color pardo, que sea colores naturales, que los principales que sabemos es el salmón, el lavanda, el blanco y el que es un color púrpura berenjena, que son los colores naturales. Todos los demás son cultivados dentro del mismo cultivo de la perla. Y
yo soy amante, o podría decir que la forma que a mí más me gusta en las perlas son las perlas que son, le llamamos las perlas de botón. Hay que saber que las perlas tienen, dependiendo de su forma, tiene su nombre. Por eso hay perlas que le llamamos de arroz, las perlas que le llamamos sticks, que son estos palitos, las perlas que son coin, que simula una moneda, las perlas pues, ¿cuál otra tenemos? El Rainbow Cut, que es es un rombo, ¿no? El Diamond Cut, que es un rombo más chico. Eh, yo creo que uno se tiene que centrar en el diseño, y yo lo que hago es yo trabajo para la forma de la perla, no la perla para mi diseño. Cuando yo tengo la materia prima en mis manos, de ahí pienso qué voy a diseñar, no al revés. No busco, no busco que el perla sea el componente importante para que yo pueda crear. Yo lo hago al revés. Entonces, ese es un proceso que a mí me ha funcionado como parte del diseño. Espero haberlo explicado correctamente. La perla de botón que estás comentando, háblanos, ¿es la misma perla Mave que sacamos del Mar de Cortés? No, 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 no. La perla de botón en la parte de abajo es plana, pero tiene este volumen en la parte de arriba que te da una variedad muy grande sin llegar a ser una perla redonda, y suele ser mucho menos pesada. Entonces puedes trabajar mucho el diseño con una perla en forma de botón, pero tiene esa misma capacidad o esa misma redondez o esa misma calidad que son las perlas totalmente redondas. Y creo que las perlas de botón en lo particular a mí me sirven mucho para poder diseñar piezas de volumen. Las perlas del Mar de Cortés, me supongo que te refieres a las perlas que están cultivadas aquí en México, ¿no? Que la variedad no es muy grande en cuanto al color, son perlas grises, pero la producción y el cultivo es muy lento y muy escaso. Al final son quizá 4 cubetas en un año. Entonces el costo es muy, muy alto para poderlas conseguir. Yo no he podido lograr trabajar con perlas del Cortés por esto, porque su producción no es muy vasta. Entonces se va muy alto el costo de la misma producción. Me gustaría que las personas que están en la audiencia preguntaran y aclararan dudas que le permitieran, porque las tertulias es eso. Buscamos que las personas intervengan para aclarar sus dudas, para generar una conversación en diferentes sentidos. Entonces, ¿alguien de la audiencia tiene algo que preguntar, maestro? Yo quiero también saludar a toda esta audiencia tan selecta que está hoy aquí con nosotros, los que nos han venido acompañando desde el 2020. Maravilloso. Y veo que está aquí nuestro querido amigo Oscar Figueroa también. Entonces, qué selecto el grupo de audiencia que tenemos hoy. Cuando diseño, me gusta que la piedra sea natural, y si la consigo con su inclusión natural, que me dice y que me habla acerca de que esa piedra es exactamente lo que yo quiero ofrecer. En el caso de, por ejemplo, en el caso del diamante, los carbones; en el caso de el ópalo andino, las dendritas; y en el caso de algunos cuarzos, los rutilos. Entonces, que me permite además asegurarle a mi cliente que está trabajando que le estoy ofreciendo una piedra que es la que estoy diciendo. Entonces, hablemos un poco de eso. Como menciona Julia, siempre va a haber signos distintivos. Lamentablemente no todas siempre van a tener estos signos distintivos. Por ejemplo, en la esmeralda, uno de los signos distintivos, lo que llamamos tal vez nubes, son inclusiones de calcita. Las inclusiones de calcita, inclusiones de bambú, que son inclusiones rectas, como fracturas. Entonces, eso me indica sí o sí que estamos ante una esmeralda 100% natural. Una inclusión de pirita también me está indicando que estoy ante una esmeralda netamente natural.
Otro tema también, yendo un poco más allá, es lo que llamamos los tonos y las saturaciones de color. Siempre en una gema natural, tanto el tono como la saturación van variando, nunca se mantienen estables a lo largo de toda la gema, mientras que en una gema sintética el color va a ser casi siempre uniforme. En muy pocos casos, salvo que sea una hidrotermal, en el caso de la esmeralda, podemos ver ciertas variaciones, pero por lo general, tanto sea flux como hidrotermal no van a replicar inclusiones minerales. Entonces, por ejemplo, en una esmeralda esa es la ventaja y lo que nos permite identificar si estamos ante una natural. Por ejemplo, dentro del zafiro, el rubí, son sus líneas de crecimiento. Las líneas de crecimiento son las inclusiones básicas o significativas, lo cual nos dice, ¿no? También que es netamente un rubí o un zafiro. Puede ser también alguna inclusión mineral. Pero dentro de todas estas piedras, bueno, yo otra vez regreso al ejemplo del ópalo andino, que tenemos en este caso las dendritas. Las dendritas más la matriz es lo que me indica que sí o sí es una gema natural, y por otro lado es el signo distintivo de esa piedra. Dendritas obviamente vamos a encontrarlas también en un cuarzo, pero no todos los cuarzos van a tener esa capacidad, solamente ciertos cuarzos. Otro signo distintivo, por ejemplo, en inclusiones pueden ser el granate de mantoide, que tiene inclusiones rectas que son como si fuera la crin de un caballo. Pero también el granate de mantoide es una gema bastante rara, no es común muchas veces verla en este lado del mundo. Por lo general se lo trabaja más en Asia, Estados Unidos y Europa. A ver, después, ¿qué otra? Bueno, los diamantes, como mencionó Julia, con sus carbones. Las cianitas tienen las inclusiones que son como estrías y líneas que te dividen el color, que también es algo distintivo. En las amatistas, por ejemplo, para saber que estás ante una amatista netamente natural y no una amatista tratada, la amatista tiene lo que llamamos la zona de color, que una parte es más morada o púrpura y la otra zona tira blanco. Entonces, eso sí o sí te da a entender que ha sido una amatista que no ha sido tratada, sino es una amatista netamente natural. El citrino, bueno, el citrino en la mayoría de casos es una amatista que ya ha sido sometida a un tratamiento térmico. Citrino en la naturaleza es muy raro, casi no se encuentra. Y bueno, serían más que todo lo más común, ¿no? Por ejemplo, en las ágatas, que acaban de preguntar ahora, tienen como las inclusiones como si fuesen hileras, ¿no? O sea, una línea sube, otra línea está abajo, y en las ágatas los colores siempre van a ser pasteles. Si ustedes encuentran, por ejemplo, una ágata morada, verde, así muy saturada, obviamente estamos ante una ágata netamente pintada. El lapislázuli, que es una gema también bastante común, ¿cómo lo diferencian de un sintético? Siempre tiene inclusiones de pirita y van a haber unos puntos azules y esos pequeños puntos tienen como un círculo de color violeta. Eso es la manera más fácil de que ustedes puedan identificar un lapislázuli natural de un sintético. Y en la turquesa, que igual es otra gema que se le imita mucho, la turquesa casi siempre tiene matriz en la mayoría de casos. Y la matriz siempre está prácticamente casi encima del área pulida de la piedra. Esos son como que serían los más signos distintivos, y luego ya entraríamos más a los temas de colores. Con el tema del color, con el tema del tono y la saturación de color, también nos puede ayudar a identificar una gema y estar seguros de que estamos dentro de esa gema y respecto a lo que nos va a servir. Poco a lo que está comentando Pedro, que escuchando precisamente estos puntos que, como me lo dijo a mí una vez un diseñador, agradece y siempre pida que existan inclusiones que tú puedas mostrar a tu cliente. El hecho que las tenga significa que es natural. El hecho que no las tenga significa que puede ser sintético. Entonces, esto garantiza de alguna manera que lo que tenemos en las manos es una gema y que es verídica, porque siempre va a haber una inclusión. Es muy raro una gema que no la tenga. Es muy extraño. Digo, en el caso de un internal flawless, un diamante que no existe
ni siquiera una sola inclusión, por eso el costo. Pero en realidad es que toda gema natural debe contener una inclusión o de crecimiento, o quizá una puma blanca, o un carbón, o esta variedad que decía Pedro de la coloración interna, ¿no? Por eso yo sugiero que cuando viaje uno a comprar gemas, se lleve siempre, pues, sus lentes, ¿no? Para poder observarlas por dentro con una buena luz y pueda revisarlas con una lámpara para detectar estas inclusiones y poder detectar la parte interna de las piedras. En este caso, Pedro, que es un experto en gemología, él nos puede ampliar un poco más esto. Bueno, respecto a lo que menciona Samuel, sí, o sea, por ejemplo, dentro de las piedras tal vez más comunes, llámese una esmeralda, lo primero que tienen que buscar es que tenga las inclusiones de calcita, que son las manchas blancas que va a tener la piedra. Luego tienen que ver si tiene inclusiones minerales. Las inclusiones minerales siempre se van a ver como si fueran en 3D. Entonces ustedes van girando la piedra y van a ver cómo ese cristal lo van a ver en 3D por todas las direcciones en las cuales ustedes lo observen. Dentro de los cristales, la más común son las inclusiones de pirita. En el zafiro y en el rubí tenemos las marcas de crecimiento. Eso es lo que nos va a indicar que estamos ante una piedra natural. También, por otro lado, tenemos que ver si existen cristales. En el caso del rubí, por ejemplo, en la actualidad en el mercado existe mucho el tratamiento que es tratamiento térmico más flux. Entonces, en el rubí van a ver que tiene, aparte de las marcas de crecimiento o ciertos minerales, van a ver como unas nubes blancas. La mayor parte de rubíes de calidad comercial que tenemos en el mercado se tratan con flux. Por ejemplo, en el rubí también chicos tienen que tener mucho cuidado con los glassfield. Seguro, me imagino, tanto en Colombia, México, en diferentes países, los glassfield les van a vender como si fueran rubíes naturales. Entonces, el glassfield, ¿ustedes cómo lo van a identificar? Cogen una lupa, lo ponen a contraluz y van a ver como líneas de colores. Por ejemplo, puede ser una línea que es un color morado, la otra es un color azul, la otra puede ser de un color medio rojo. Entonces, esas líneas le están indicando que usted está ante un glassfield. Y el glassfield también en apariencia se va a ver muy bonito. Va a parecer un rubí de muy alta calidad. Lo que son, por ejemplo, tal vez cuarzos. La amatista tiene siempre esta zona de color. Una zona es más blanca y la otra zona es más morada. Y en algunos casos, no siempre, se va a poder ver la línea de crecimiento, que son líneas rectas, paralelas entre sí. Con que vean una línea de crecimiento ya es suficiente, ya saben que se encuentran ante una piedra natural. Y otras piedras, por ejemplo, tal vez los ópalos, especialmente los etíopes y los australianos, son aquellos que se tienden a imitar mucho. En los ópalos lo que ustedes van a buscar es que cuando lo miren con la lupa de manera transversal, si es sintético se va a ver como columnas. Y al momento de verlo directamente a la parte del domo y el cabuchón, lo que van a ver es que se va a ver como pequeños puntos, como si fueran pequeñas plaquitas metálicas que no se mueven, sino permanecen estáticas. Por lo general, esos son los dos métodos más comunes que se usa para imitar ópalos. Justo vi que habían puesto respecto al jade. El jade, lo que usan más para imitarlo es el plástico. Entonces, el jade, realmente ahí sí la única opción que quedaría sería hacerlo un test de densidad. No hay de otra. Por otro lado, el jade es una también de las piedras más tratadas. En el mercado tenemos 3 tipos de jade: tipo A, tipo B y tipo C. El tipo A es el jade que es totalmente natural, o jadeíta totalmente natural. Tenemos el tipo B, que se le pone resina. ¿Para qué? Para darle más estabilidad a la piedra. Y el tipo C, aparte de resina, le van a inyectar tintes de color para hacerlo que se vea verde. Por lo general, en el tipo C son jades que son totalmente transparentes o blancos y se los pinta para que se vean verdes. Si fuese ámbar, pueden usar luz ultravioleta. El ámbar casi siempre reacciona ante la luz ultravioleta.
O por otro lado, en el ámbar lo que también pueden hacer es, lo ponen en un frasco de agua con sal. Siempre tiene que ser una solución de agua con sal. Y el ámbar siempre tiene menos densidad que el plástico. Entonces, si ustedes ponen algo de plástico y algo de ámbar, el ámbar siempre va a flotar más que el plástico. Entonces, son pequeños test que ustedes pueden hacer como para darse cuenta de que están ante una gema natural y no ante una imitación. Una pregunta para Pedro. En artes plásticas y en diseño usamos cartas de colores, el círculo de colores, y en diseño también se usan los colores Pantone. En la gemología tienen algunas cartas de referencia para los colores y las texturas, o eso todavía no está muy, hay muy poca información al respecto. Sí, para colores justamente utilizamos una plantilla que, bueno, en este caso lo propone la guía, en la cual nosotros partimos del concepto de que un color no siempre va a ser totalmente puro, sino siempre, por ejemplo, si tenemos un verde, va a tener tonos de azul, tonos de amarillo, entonces eso nos va a ayudar a identificar mucho más fácil el tema de colores dentro de las piedras. Y a eso lo que nosotros le agregamos es el tema de tonos y saturación. El tema de tono y saturación lo que nos ayuda especialmente es identificar el valor de la piedra. Cuando tenemos un tono medio, por ejemplo, y una saturación fuerte, podemos estar hablando de una gema de bastante alta calidad, cuyo valor en el mercado va a ser alto. Entonces, jugamos en base a este abanico para determinar el tema de valor. Especialmente lo usamos más como un tema de tasación, por así decirlo. Y disculpe, una pregunta. A veces es necesario a la gema quitarle saturación, o sea, combinarlo con algún metal o aumentarle la saturación. A ver, por ejemplo, el caso del zafiro, que a veces es una de las gemas que tiene más este problema, lo que hacemos nosotros ya lo manejamos en la talla. Ahí hay unos zafiros que son los zafiros de origen basáltico, los cuales se caracterizan por tener un tono muy oscuro. Entonces lo que se hace es hacerle un pabellón pequeño para que ya no sea más oscura de lo normal. Pero dentro de la joyería, lo único que tal vez podría hacer es nomás manejar el tema de cómo hace la caja, porque fuera de eso ya no se podría hacer como que algo más para agregar o quitar color. Quisiera preguntar porque nosotros muchas veces los clientes nos exigen, por ejemplo, yo tuve una cliente hace mucho tiempo que venía de Asia y venía con su gemólogo y venía buscando específicamente, con su joyero, perdón, y venía buscando específicamente piedras, esmeraldas que fueran sin ningún tipo de inclusión, ¿sí? Y hace unos meses, el año pasado, yo realicé una pieza en oro de 18 para una cliente súper especial que me encargó varias en su momento, y una de esas varias eran con esmeralda, unos aretes. Y la persona quería que le hiciera los aretes con la esmeralda, le hice los topos y resulta que después me dijo que la piedra estaba rota. Yo fui a revisar y verdaderamente no estaba rota. Lo que tenía era una inclusión blanca y como era para la hija dijo, pensó que podía estar rota al verla con la inclusión. Entonces me tocó explicarle, me tocó decirle, no, mira, es que las piedras generalmente, las esmeraldas en Colombia vienen con inclusiones, aquí casi no se consiguen limpias totalmente, o vienen con inclusión blanca, como bien decías, o vienen con carbón, algunas de las veces. Entonces, en esos casos, ahí uno qué hace si el cliente pues no tiene conocimiento al respecto y pues para uno no quedar mal, digamos, en esos casos. Lo mejor primero es comentarle al cliente un ex ante, es decir, decirle, mira, una esmeralda totalmente pura te va a salir a tal precio, te va a salir obviamente muy cara, y obviamente tienes que también darle un tiempo para que te deje a ti maniobrar. O sea, gemas de alta calidad siempre va a ser complicado encontrar en el mercado. En el caso de Colombia, como el maestro Luis Carlos igual me dará la razón, las esmeraldas de muy buena calidad casi todas son exportadas. Una esmeralda muy buena, y si la encuentra, el precio también va a ser muy bonito. Entonces,
en esos casos sí toca comentarle eso a los clientes, ¿no? Decirle, mira, lo normal es que venga con inclusiones, pero si tú quieres una perfecta, va a tomar tiempo, pero a tal precio. Eso sería la Exactamente. mejor opción. Eso fue lo que le dije al cliente, además porque pues yo le hice la demostración y le dije, miren, el certificado que le entregamos de la piedra del gemólogo que la vende, viene con certificado y fuera de eso ahí está anunciado que viene con inclusión. Lo único que queda es solo comentarle al cliente, pero entiendo perfectamente tu caso porque esa es una de las realidades más comunes acá en Latinoamérica. Y creo que Correcto. la mayoría me puede dar la razón, o sea acá en Colombia, Perú, México, Chile, Bolivia, no importa el lugar, la gente tiene la idea de que siempre toda gema preciosa va a ser totalmente transparente, totalmente limpia, y la Ujú. realidad no es. De Entonces, acuerdo creo con que eso. acá como joyeros algo muy importante es empezar de a poco ir educando a sus clientes, decirles cómo es la realidad y lo que ellos tal vez buscan que es un esperado, no siempre es así. Muy importante pensar que cuando estamos vendiendo, parte de la venta es parte de la psicología que uno está llevando en dar seguridad al cliente. ¿Qué es lo que nosotros como elementos podemos tener para poder vender? Pues número uno es un certificado, como lo están comentando aquí. Un certificado es un estudio realizado por un perito evaluador, quien precisamente dice cuáles son las características que tienen estas gemas. Y en segundo, pues yo les quería recomendar que consigan esta lámpara que sirve precisamente para poder ver lo que Pedro decía, ¿no? Si uno quiere ver el tipo de la luz ultravioleta, pues la única manera de hacerlo es a través de este equipo, porque ahí es donde uno puede demostrarle a un cliente o uno mismo cuando está comprando las gemas, ver precisamente el tipo de luz que se pasa. Pedro, si nos pudieras argumentar acerca de este tipo de equipos para que la gente sepa, porque es muy importante siempre que uno va a comprar una gema llevar algo así, o también para venderla a un cliente, ¿no? Sí, por ejemplo, las lámparas que le está mostrando Samuel es muy interesante. La luz blanca nos va a permitir ver las inclusiones, lo que tiene una piedra dentro. La luz amarilla por lo general la usamos más cuando las piedras tienen ciertos fenómenos como cambio de color. Por ejemplo, si ustedes van a comprar una alejandrina, la luz amarilla es básica, porque con la luz amarilla ustedes realmente van a ver si esa alejandrina cambia de color o no. Si no cambia de color, obviamente no estamos ante una alejandrina, puede ser tal vez simplemente un crisoberilo o cualquier otra piedra, pero no alejandrina. La luz ultravioleta, por ejemplo, hay piedras como tal vez el diamante, como el ámbar, la fluorita, entre otros, que van a reaccionar con la luz ultravioleta. Lo mismo también el rubí. Entonces, por ejemplo, el rubí, por la concentración de cromo que tiene, casi siempre, yo diría en el 90% de los casos, se va a poner de un color rojo intenso. Entonces, en los sintéticos también, por ejemplo, va a pasar eso. La diferencia es que en un sintético se va a encender mucho más fuerte que en un natural. En un natural se va a encender, pero de una manera normal. Entonces, con la luz ultravioleta igual es. Después, por ejemplo, la luz roja le sirve como lo que llamamos para el filtro Chelsea. Entonces, hay piedras, especialmente muchas variedades de calcedonia, que las tienden a hacer tratamientos con tintes, pero ya muy avanzados, que es imposible identificarlo al ojo. Pero con esa luz sí ustedes lo pueden identificar. Entonces, es una lámpara bastante interesante. Es una inversión que yo sí les recomiendo a todos que la hagan. La pueden comprar, pero por AliExpress, bueno, ahorita hay diferentes lugares donde lo pueden adquirir, pero sí les conviene eso y adicional a eso las pinzas, hay unas pinzas especiales para, más la lupa, que es la lupa la que dice triplet, esa también, esas tres cosas deberían ser básicas en su inventario. Esa era mi próxima pregunta, ajustar y decir claramente cuál pudiera ser el kit básico de esto. Una lamparita, su pinza que tenga ranuritas para que la piedra quede bien ajustada cuando la tomas
y la lupa es una lupa triplex de 10 aumentos. Eso es el kit, como quien dice, básico para tú buscar una piedra que te diga, esta piedra es la que necesito, es la que es adecuada para el cliente que me está pidiendo, todas esas cosas, ¿no? Cuando estabas hablando del color, efectivamente, cuando estás evaluando el color, hay un color dominante. Esto es por GIA. Yo cuando hice el curso de GIA acá en la Ciudad de México, hice mi propia, como quien dice, mi propio formato de evaluación cuando voy a buscar una piedra. Y cuando me toca ver lo del avalúo del color, exactamente es lo que dice Pedro. Uno, hay un color dominante. Luego, hay un color que da un matiz. Por ejemplo, un verde azulado. Entonces hay un color dominante y luego hay un color Secundario. tint, que por ejemplo también en un zafiro paparacha, entonces un dominante puede ser un naranja con un rosado de matiz. Lo otro, el tono y la saturación son las cosas que buscamos para evaluar el color de la piedra que estamos buscando. Juanita tenía otra inquietud y luego vamos con las preguntas por el chat. Sí, con respecto a eso es que cuando yo hice un curso de gemología, cuando estaba estudiando técnicas medievales y japonesas en Florencia, Italia, nos explicaron también justamente que uno debe poner la luz ultravioleta para ver si son naturales o sintéticas, pero resulta que al hacer esto, eso bota una incandescencia o verde fluorescente o fucsia, según sea si es por tratamiento por calor o si no son naturales, pues obviamente no bota ninguna fluorescencia. Pero el detalle que yo he aprendido con los años es que también ahora, hoy en día, hay algunas naturales que dan fluorescencia de por sí por su composición físico-química interna. Entonces, para tenerlo en cuenta. Bueno, respecto a lo que comenta Juanita, mira, la fluorescencia no es un determinante de que la piedra sea natural o no. O sea, es un test que puede ayudar solamente en ciertos casos. Por ejemplo, piedras que pueden tener fluorescencia, un ámbar. El rubí también puede tener cierto nivel de fluorescencia debido a la cantidad de cromo que tiene. Y así, ¿no? O sea, podemos, una florita igual, pero que una piedra no te reaccione a la luz ultravioleta no significa que esa piedra ya de por sí sea falsa. Por lo general, para determinar ya entre un sintético y una piedra natural usamos por lo general el microscopio. Casi siempre son las inclusiones y las marcas de crecimiento las que nos van a dar un signo distintivo, pero la fluorescencia nunca lo vamos a tomar como un test determinante. Tenemos una pregunta de Edgar López que está bastante interesante. Perdón, no conozco nada de gemología y de cómo utilizar la lámpara sobre las piedras, pero me surge la duda. ¿Hay que tener cuidado con la vista de alguna manera ante los reflejos de la luz ultravioleta sobre las piedras facetadas o no? ¿Hay refractancia? Sí, con la luz ultravioleta sí hay que tener cuidado. Por lo general, para la luz ultravioleta, si es que vamos a usar la linterna, se recomienda usar también gafas como para cuidar un poco. O también hay unas cajas especiales que venden que botan la luz ultravioleta y eso también ayuda un poco para proteger la vista. Obviamente, cuando van a usar la luz ultravioleta, no tiene que ser algo prolongado. Para algo corto, veo si tiene o no tiene y listo. Porque si no, sí puede ocasionar daños a la vista. Lo mismo con la luz incandescente. La luz incandescente también solamente es por un cierto momento. Caso contrario, puede ocasionar daños. Sí, Sí, señor. yo Sí, le tengo escucho. esta duda sobre, por ejemplo, cuando voy a o necesito elegir labradoritas o piedras de luna, también hay, yo siempre me guío por la fluorescencia que puedan tener. No, sin embargo, me han dicho que al ser cuarzos, de líneas de cuarzos y por los componentes que tienen dichas piedras, que no siempre pueden tener esas fluorescencias. Pero para mí, por ejemplo, es lo que más me llama la atención, ¿no? Sobre todo de la labradorita, es esos tonos dorados que tienen, y en el caso de la piedra de luna, esa tonalidad azul.
¿Pueden tener otras tonalidades estas piedras y ser auténticas? En el caso de la piedra luna siempre va a tener ese efecto que llamamos la dularescencia. Eso se produce al momento de cuando la luz va a chocar con la piedra, lo que va a hacer es como que se absorbe y bota ese pequeño reflejo azul que nosotros podemos ver. En el caso de la labradorita va a haber ese color que puede ser medio dorado, en algunos casos azulado, y hay ciertas variedades de labradoritas, especialmente africanas, que tienen como el efecto medio rosa, por así decirlo, un color así parecido al rosa, que son raras, no son comunes. Lo normal sería el dorado y el azul. Eso es lo que llamamos efectos ópticos dentro de la piedra. Solo que hay que tener cuidado con la espectrolita también, que se parece mucho, ¿no, Pedro? Sí, también, o sea, esa, si no me equivoco, es como que igual es un feldespato. Para serte sincero, Samuel, o sea, no he visto una espectrolita nunca hasta el momento, pero de lo que sí he podido revisar es que, claro, o sea, tiene como tanto de labradorita como de adularescencia. Es que es el mismo efecto óptico, es exactamente igual que la piedra de luna, pero es sintética. Entonces, es por eso que... La que llaman algunos opalina, por ejemplo, en Colombia le decían opalina a esa piedra. Ok. Sí, o sea, sí, ya te entendí. Porque hay otra que es justo lo que tú mencionas, que como que tiene adularescencia más labradorescencia, que sí es natural, pero no es común. Y la que mencionas tú, que bueno, yo la conocía con el nombre de opalina, que sí, o sea, esa tú la ves y sí, o sea, parece una piedra luna, pero es netamente hecha en laboratorio. Y sobre ese nombre también quisiera agregar algo más, porque nosotros acá en el Perú tenemos una piedra que todavía no tiene una clasificación, sino vulgarmente le llaman opalina. Y no estoy seguro exactamente qué es, todavía no le he hecho las pruebas, creo, intuyo que es una calcedonia, pero lo curioso de esa piedra es su color, porque es un color azul celeste, pero muy intenso, parece turquesa de muy alta calidad y tiene muy alta dureza y tenacidad. Por favor, Pedro, repita las características del lapislázuli natural y cuáles son las del artificial. Y bueno, el lapislázuli natural se caracteriza porque tiene tres componentes. Tiene calcita, tiene lazulita y tiene pirita. El tono del lapislázuli natural siempre va a ser un azul más encendido, o sea, un azul bonito, más claro. Su tono no es tan oscuro. Cuando es sintético, el tono del lapislázuli va a ser bastante más oscuro, va a ser casi como un azul marino. Y por otro lado, el lapislázuli natural, vamos a ver las pequeñas inclusiones de pirita, y por otro lado vamos a ver pequeños círculos, o sea, como puntitos, y esos puntitos que pueden ser azules o morados van a tener como un círculo que los engloba. Entonces, eso jamás lo vamos a encontrar en un lapislázuli sintético, solamente en un natural. Efectivamente, la inclusión del lapislázuli es la pirita. Si no tiene pirita, no es lapislázuli. Hemos visto en esta tertulia de hoy, Pedro es súper técnico y Sam busca la espiritualidad en las piedras. Sam, ¿algo más que agregar en este sentido? Pues sí, que hay un mundo y una oportunidad muy grande para todos los que nos gusta el diseño de joyería, que es la gema, y que que se den a la tarea de investigar, conocerlas y aparte de aprender, porque todas tienen una propiedad que a lo mejor desconocemos y que nos pueda ayudar a diseñar una colección muy particular con una temática o un contenido que mucha gente no conoce. Siempre podremos encontrar algo nuevo y siempre va a haber, pues ahora sí que gemas que desconocemos, ¿no? Y darlas a conocer al mundo es muy interesante. Y gracias por esta oportunidad. Quería preguntar de una piedra que le dicen bolivianita, que a mí me llama la atención porque es entre amarillo y púrpura, violeta. La bolivianita o ametrino es una piedra que solamente se da en Bolivia, por eso le dicen bolivianita, sino que
Lamentablemente Bolivia nunca hizo ningún proceso legal para acreditar el nombre de bolivianita, a diferencia de lo que sí pasó con la tanzanita. Por eso es que en el mercado la conocen comúnmente como ametrino. Entonces, la bolivianita o ametrino es la fusión natural entre el cuarzo citrino más el cuarzo amatista en una sola veta. Solamente hay un lugar del mundo donde se da eso y es en Bolivia. Están ahí, pero en la actualidad ya no solo están ahí, o sea, hay otras minas justo en la zona de lo que llaman el trapecio amazónico, y algo interesante que pasa con la bolivianita, que bueno, en base a mi experiencia, porque también he visto tanto piedras que vienen de Anaí en bruto y piedras que vienen de otras minas. Las piedras de Anaí son curiosas porque ellos te dicen cómo quieres la piedra, si quieres que sea color mezclado o con el color cortado, ¿no? Tal cual, amatista acá y citrino abajo, por así decirlo. Pero cuando uno ya va analizando más, te das cuenta que para que la naturaleza haga la partición del color exacto realmente es muy difícil. Yo lo que creo, en lo personal, es que Anaí sí somete a sus piedras a tratamiento térmico. ¿Para qué? Para generar justamente que sea casi perfecta la división. Porque en la otra mina, en la cual sí he podido contactar, el color es mezclado. O sea, tú ves la piedra y tienes amatista, citrino, y realmente tienes que estar girándola para ver cuál está en cuál lado. Que eso sí tiene mucho más lógica que sea totalmente natural, sin intervención alguna del hombre. Y el grado de vibración de esa piedra debe ser impresionante, pues si se da nada más en ese sitio del planeta. Sí, realmente sí, es una piedra bastante interesante. El Brasil, por ejemplo, ha tratado de imitarla haciendo tratamientos térmicos a la amatista, pero la natural solamente se da en Bolivia, en la región de, bueno, en Santa Cruz, que es justo ya cerca a la frontera con Brasil. Buenas tardes. Una pregunta para Pedro. Yo hace un tiempo compré unas piedras acá en Colombia, bastante baratas, pero me la vendieron como piedra zafiro, o sea, es opaca, son pequeñitas, un azul oscuro, como que habrá podido ser eso. O sea, obviamente yo sé que no es un zafiro, la compré más que todo por el color, me llamó la atención, pero no, a la fecha nunca supe qué pudo ser eso que llaman ellos piedra zafiro. Es probable que tal vez sea un zafiro. O sea, el zafiro, por ejemplo, en su estado natural, al zafiro siempre se lo tiene que someter a tratamiento térmico, salvo muy raras ocasiones. ¿Por qué? Porque siempre se caracteriza por ser una piedra que tiene muchas inclusiones o a veces el color no es tan fuerte. Por ejemplo, el zafiro Royal Blue que nosotros vemos en publicidad es muy raro, por eso es que es carísimo. Entonces, a veces pasa que, por ejemplo, hay piedras que no tienen tal vez muchos tratamientos o al contrario, también le hacen muchos tratamientos. Ejemplos, se le pone tintes para darle ese color azul. Y sí, o sea, ese tipo de piedras, por más grandes que sea, siempre te la van a vender a un precio barato. ¿Cómo te puedes tal vez dar cuenta si es un zafiro? Consigue un cuarzo y aprieta los dos. Si sientes que el zafiro que te han vendido es mucho más fuerte que el cuarzo, probablemente sí estás ante un zafiro real. Pero si sientes que el cuarzo es mucho más fuerte que el zafiro, entonces no estás ante un zafiro. Esta sería la manera más sencilla como podrías determinarlo. Me tengo que despedir. Quiero agradecer este espacio. La verdad estuvo muy interesante. Gracias por la invitación, maestro, Julia, Pedro, todos y los participantes que estuvieron por aquí. Y muchas gracias. Gracias a ti por la sensibilidad que le has proporcionado a esta tertulia de hoy. La bebida que estabas tomando, ¿cómo se llama? Era un café simplemente. A mí me gusta mucho el Coffee Mate de sabor avellana. Entonces, pues, era eso. Qué maravilla, Sammy. Gracias, Sammy, por su participación y aceptar nuestra invitación. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Por ahí están mis redes para lo que necesiten, lo que quieran preguntar. Cuenten con eso también, por favor. Y gracias por esta invitación y este espacio tan maravilloso. Un abrazo, Sammy. Silvia quería preguntar algo. Buenos días. Bueno, más que preguntar era solamente
acotar un poco a lo que habló el experto en el tema del ametrino bolivianita. Yo tuve la suerte de trabajar, y tengo la suerte de trabajar varias joyas y varios tipos de bolivianita. Es cierto que igual que como en Colombia, lo que es de primera calidad nunca se queda en el país. Absolutamente todo está vendido. Yo he tenido que ir hasta Santa Cruz, que es un poco lejos de donde yo radico, y he podido ver las calidades, los tipos y como siempre las de primera no se quedan. Incluso hasta las de segunda, todas son de exportación. Se nota muy clara la diferencia en una gema original y falsa, porque la fusión, y eso es justamente una de las características de la bolivianita, donde termina el amarillo empieza a comenzar el moradito, que es de la amatista, ¿verdad? Entre citrino y el amatista. Entonces, al momento que tú ves una línea de división, es obvio que es una piedra falsa. Los que trabajamos con estas piedras las conocemos, creo que relativamente bien, porque incluso han llegado a ver, y llegan, creo que como en todo el mundo, eh, piedras chinas que simulan a la bolivianita y a diferentes gemas. Entonces, y las veces que yo he tenido la suerte de pedirlas en la mina Anaí, generalmente que es la que tiene la mejor calidad, nunca me han ofrecido colores específicos. Sí, calidades. Eso sí, calidades y donde te dan como una cartilla y tú eliges el corte similar al que tienen porque es obvio, una piedra, una gema, cuando la tallas recién vas a ver su tallado final cuando estén lapidándola, ¿verdad? No solamente era esa pequeña aclaración, gracias. Excelente, Silvia. Qué bueno, porque las tienes muy cerca. Eh, Isabel González pregunta que así como el ametrino, la tanzanita y el larimat, que solo se dan en una parte del mundo, ¿conocen si existe alguna que solo se dé en Venezuela? Me da curiosidad. Pregunta Isabel González. Isa, abre tu micrófono porque creo que hiciste una publicación de Instagram hablando de algo que habías conseguido que era propio de Venezuela. Quisiéramos a lo mejor con la ayuda de Pedro dilucidar si eso es así. ¿Me ayudas con eso? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Cónchale, no me acuerdo qué publicación fue esa, Julita, perdóname. Pero sí sé que aquí hay mucho serpentina y sé que esa piedra aquí, muy poca gente o solamente los que estamos trabajando orfebrería artesanal en Venezuela, sabemos que la serpentina es una piedra hermosísima después que la tallan. Pero aquí se usa como relleno para la construcción, o sea, y hay grandes minas que sacan otro tipo de materiales y cuando encuentran las serpentinas las apartan y prácticamente las botan porque no les sirve para nada. Y entonces, no sé si, yo me imagino que la serpentina es una piedra muy común que se da en todas partes del mundo. Pero aquí nosotros estamos trabajando con esa gema, con esa piedra, no es gema como tal. Pero sí se están haciendo cosas muy bellas e interesantes con esa piedra que es desecho, prácticamente. Entonces, no sé si hay alguna gema así preciosa. Yo sé que aquí en el sur de Venezuela hay muchísimos minerales, pero me causa curiosidad al escuchar que en otros países y en otros lugares del mundo hay piedras que solo se dan en esos lugares. No sé, quisiera saber si por casualidad aquí nosotros contamos con alguna cuestión así como esa. Agradecer de verdad a Julia y al maestro Luis Carlos y a todos ustedes porque yo me siento afortunada de poder escucharlo y se los agradezco mucho de verdad. Entonces, bueno, esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, respecto a una gema así específica de Venezuela que haya sido documentado oficialmente, no hay información. Me imagino que debe haber, ¿no? Porque su país es muy rico, tiene muchas cosas, entonces no me extrañaría de que realmente exista una gema que sea típica de allá. Respecto a la serpentina que mencionas, bueno, me imagino que debe ser la serpentina transparente, porque ya hay bastantes calidades también en serpentinas, desde una serpentina que es opaca, que se usa para hacer cabujones, hasta una serpentina que es translúcida y transparente, que es muy bonita y tampoco es tan común.
Me imagino que esa última es la que hay en tu país. No, yo creo que es la opaca. Y de hecho va desde el verde, tiene una gama de colores muy amplia. Pero no, así translúcida no la conozco. No la he visto nunca. Sí, hay un tallador en Venezuela, él se llama Rafael Pitarch. Él toda la vida ha trabajado la serpentina. Y la más, vamos a llamarla la más común, es como verde. Tengo entendido que es un cuarzo. Sí, o sea, la serpentina, claro, como gema, tiene otro índice de refracción que es muy similar al cuarzo. Y bueno, hay variedades que van desde la opaca hasta la translúcida. La serpentina propiamente dicha se caracteriza por tener baja tenacidad. O sea, es una piedra que suele ser quebradiza. No sé qué tanto. Les Serpentina puedo mostrar una que tengo aquí. Esta. Esta es la que yo conozco como serpentina, ¿ves? Y sí, este es del señor Rafael Pitar. Y bueno, de verdad que a mí me encanta esta piedra. Y lo que más me gusta es esa particularidad de que aquí la desperdiciamos, no la valoramos. Y entonces, bueno, yo trato siempre de trabajar con ella precisamente por eso, por darle el valor que debería tener. Muy bonita. Si tuvieras una luz y la pones al costado de la piedra, vas a ver que la luz va a pasar, no mucho, pero va a pasar a través de la piedra. Entonces eso indica que ya es una claridad translúcida. Y sí, o sea, está muy bonita y algo que, bueno, a veces pasa acá en Latinoamérica es justamente lo que tú mencionas, que hay mucha desvalorización de las piedras. Que, por ejemplo, a nosotros acá en el Perú nos pasa lo mismo con el ópalo andino. O sea, en un inicio el ópalo andino acá nadie le daba bola, no le importaba. Incluso las calidades altas las vendían relativamente muy baratas. Y lo mismo, ¿no? Llegó alguien de fuera, le empezó a dar ese valor y ahí es donde empiezan ya a exportarlo en masa. Y por ejemplo, ahora en la actualidad, encontrar ópalo andino de muy alta calidad ya se ha vuelto muy difícil. Pero a veces pasa estos fenómenos, ¿no? Que tiene que llegar a alguien foráneo para darle este valor. Tenemos cerca de 1 hora y media de tertulia. ¿Alguna otra pregunta para podernos entonces despedir? De Venezuela, lo poco que yo sé, ahí está la perla margariteña, que desde la colonia en la isla de Coche y Cubagua la exportaban, y muchas de las joyas de la realeza las elaboraban con esas perlas margariteñas. Todavía hoy día las cultivan y no sé si alguien las ha trabajado. Excelente. Ha sido maravilloso este encuentro. Agradecemos a todos los participantes. Maestro Pedro, lo esperamos en Colombia pronto porque hay mucho por trabajar y que nos aporte todo su conocimiento para aplicarlo aquí a la Esmeralda. Juanita, le tengo una solución para sus clientes. Invítelos a la tertulia, es la mejor manera. Para que el cliente conozca de primera mano lo que está pasando hoy en gemología. Claro que sí, claro que sí. Como bien decían, hay que educarlos en el tema, porque es que aquí es muy difícil, por lo que decíamos del tema de las exportaciones de las mejores, calidad-precio, creen que uno vende carísimo y pues realmente no saben exacto cómo es el tema. No, y ahora, por ejemplo, respecto a la esmeralda colombiana, los precios que se están comandando en el mercado son realmente astronómicos. O sea, si hablamos de calidades muy buenas, los precios son bastante caros si lo comparamos tal vez a esmeraldas de otros orígenes. Correcto, ese es el otro tema, sí, señor. Y no sé, tal vez se habrá pasado, me imagino, en otros países, pero acá en el Perú me ha pasado con muchos clientes que piden esmeralda colombiana, pero quieren pues que le des a un precio súper bajo, ¿no? Lo cual le digo, eso no es posible, o sea, ni siquiera una muralla ya se le puede ofrecer a un precio que muchos quisieran pagar, ¿no? Irrisorios que no, realmente no, pues no es el valor comercial normal.
Sí, por eso es muy importante ahora empezar a educar, a que cada quien como joyero vaya educando a su cliente, porque a veces sí, o sea, hay muchos malos entendidos. Un ejemplo también es cuando un cliente viene a ustedes y le pide un zafiro y ya se imagina que va a ser el Royal Blue, y obviamente el Royal Blue es muy raro, es muy caro, y el zafiro azul dentro de la naturaleza tampoco es común, por eso es que hacemos tratamientos térmicos. Lo mismo, un rubí calidad gema también es bastante raro. Por eso lo mismo, toca hacer tratamiento térmico y en algunos casos tratamiento térmico más flux. Y la gente a veces piensa que el rubí siempre va a ser un rojo sangre de pichón y no es así. La mayoría de rubíes en el mercado siempre tienden un tono rosa, un tono medio púrpura o naranja. Los que son rojos netamente son muy raros y obviamente son mucho más caros. Excelente. Entonces, esos temas son importantes porque con esas pequeñas cosas nosotros podemos ir educando a nuestros clientes. Correcto. A mí la otra vez me estaban pidiendo que querían una esmeralda, por ejemplo, Vivid Green, color Vivid Green, pero que no fuera muy costosa. Sí, o sea, por ejemplo, si hablamos de esmeraldas de muy buena calidad, un verde intenso como es el verde de musgo, y sumado a eso, que sea cuasi transparente, sin inclusiones, es muy raro. O sea, estamos hablando de de un presupuesto Muchos muy alto. millones. Sí, Sí, correcto. literal. Sí, el Bueno, cliente a veces. Es por eso que, por ejemplo, en esas cosas, las gemas sintéticas han ganado mercado, porque tú puedes obtener una gema sintética muy bonita a un precio realmente barato si lo comparas a una natural. como conclusión a esto, yo les pudiera decir que esto es una gran matriz. Ustedes cuando van a seleccionar una piedra deben tener en su mente, como cuando vamos a comprar el boleto de un avión, que nos salen los días y los precios según el día y la hora. Más o menos así. Los factores que intervienen son calidad de la piedra, ni siquiera eso es calidad del cristal, porque todo de lo que estamos hablando son cristales, ¿no? Si está más incluido, si está menos incluido, si está más traslúcido o menos traslúcido, el presupuesto del cliente, qué es lo mejor que le puedo ofrecer, todo eso entra dentro y ustedes van como corriendo esas para lograr el precio perfecto y la piedra perfecta que entra dentro de el metal que vas a trabajar y tenemos nuestro quilate en nuestra ley. Para cerrar, Mari Medina pregunta si existen los rubíes verdes. Un rubí, por definición, es siempre dominante rojo. O sea, el rubí es un corindón. O sea, si hablamos de rubíes verdes, serían zafiros verdes. O sea, cualquier corindón que no es rojo lo llamamos zafiro. Y solamente cuando es rojo dominante lo llamamos rubí. Maravilloso, maestro Pedro. Muchísimas gracias por su tiempo, por aceptar esta invitación y continuamos en lo que quedó pendiente porque surgen temas nuevos a partir de hoy. Julia, despide, por favor. Muchas gracias. Besitos a todos, gracias por su paciencia, por su tiempo, por escucharnos, por acompañarnos en estas tertulias creativas.